En lo alto del campo andino, donde el viento parece cargar secretos viejos entre los maizales, regresó un hombre que ya nadie esperaba. Vestía como los de ciudad grande, sombrero caro, botas brillantes y un abrigo que no conocía el barro. Pero sus ojos venían rotos. Se llamaba Don Eleuterio y hacía más de 40 años que no pisaba el pueblo donde nació. No volvió por nostalgia ni por familia, porque de eso creía no tener ya. Volvió por una promesa que le hizo a Dios muchos años atrás, en un momento oscuro que casi lo quebró. Si alguna vez me levantas, Señor, te devolveré con mis manos lo que otros solo devuelven con palabras. Y Dios lo levantó. Por eso, al mirar su calendario aquel día, no quiso otra reunión, ni otro trato, ni otra cena elegante. Le pidió a su secretaria que buscara un asilo de verdad necesitado. Y cuando leyó el nombre del refugio de la esperanza, en el mismo pueblo donde había nacido, supo que no era coincidencia. Era dirección divina. El edificio estaba viejo, con las paredes desconchadas y el portón de herrumbre. Los cipreses del jardín parecían llorar hacia adentro, y una veintena de ancianos dormía o miraba el vacío en corredores húmedos. La directora estaba regando unas bugambilias secas cuando vio que se estacionaba una camioneta negra frente al portón. Se acomodó el rebozo y caminó hasta la entrada con aire urgente. ¿Se le ofrece algo, señor?, preguntó con cortesía, aunque con el ceño algo fruncido. No busco a nadie, vengo a entregar esto, dijo don Eleuterio, extendiéndole un sobre. Es una donación. Me dijeron que aquí hace falta, pero no quiero fotos ni agradecimientos. Solo cumplo un compromiso con Dios. Ella lo miró en silencio, como quien no sabe si está ante un loco o un milagro. Le ofreció pasar, y él aceptó. Pero al cruzar el portón, algo cambió. A cada paso, un recuerdo. A cada rincón, un fantasma. Las piedras, los olores, el polvo, todo le supo a infancia. Y en lo más profundo, sintió algo que no sentía desde niño. Temblor en el alma. Caminaba por el pasillo largo cuando se detuvo en seco. No supo decir por qué. Allí, en una silla de ruedas, junto a una ventana sucia, estaba una mujer pequeña, encorvada, de cabello blanco y ojos apagados. Pero cuando lo vio, algo se encendió. Lo miró, como si lo conociera. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. Doña Carmen. Lleva más de 30 años aquí. Nunca recibió visitas. Dicen que no tiene familia, respondió Matilde. Él se acercó. El corazón le martillaba el pecho. Cuando estuvo frente a ella, la anciana lo miró con más claridad y susurró con voz quebrada. Teo. Don Eleuterio la miró sorprendido. Nadie lo llamaba así desde que tenía 6 años. Teo. Esa palabra quedó flotando en el aire como una gota de rocío suspendida antes de caer. Don Eleuterio no supo si se le congeló la sangre o si el alma misma le gritaba desde dentro. Nadie lo llamaba así desde que era niño, nadie, solo su madre. Y a ella la había llorado como muerta toda su vida. ¿Cómo dijo?, preguntó con voz ronca. Apenas un susurro. Pero doña Carmen ya no respondió. Sus labios temblaban levemente, como si hubieran usado todas sus fuerzas solo para decir ese nombre sagrado. Su mirada se había vuelto a perder en la ventana, pero sus dedos, torpes y fríos, buscaban el aire como queriendo aferrarse a algo. La directora se acercó en silencio. A veces dice cosas sueltas, dijo. No habla mucho. A veces son solo balbuceos, como si soñara despierta. ¿Y cómo llegó aquí? Hace muchos años. Una mujer la trajo, pagó por adelantado algunos meses y no volvió. Nunca dejó un número verdadero. Los papeles se perdieron en una inundación y con los años se volvió parte de este lugar, aunque nadie pagara por ella. La llamamos Doña Carmen porque así se presentó. Don Eleuterio tragó saliva, sintió que el estómago se le apretaba
y que un peso desconocido le presionaba el pecho. Se agachó con lentitud, sin darse cuenta, como si sus rodillas ya supieran que debía ponerse a la altura de aquella mujer. Frente a ella la vio de cerca, las arrugas, el cabello revuelto, el temblor leve de su mentón. Y sin embargo, había algo sagrado en su rostro, algo que no podía explicar, pero que lo quebraba. Ella levantó la mano con esfuerzo y sin aviso le tocó la mejilla, una caricia frágil pero profunda, como si su alma reconociera lo que la mente no recordaba. Don Eleuterio no aguantó. Cerró los ojos con fuerza. Sintió el roce de esa mano como se sienten las bendiciones, sin ruido, pero con eternidad. Señor, susurró por dentro, si eres tú el que me trajo hasta aquí, dame luz, porque si esto es lo que creo, no sabré caminar sin tu guía. Se sentó en una silla desvencijada y se quedó en silencio. Carmen no volvió a hablar, pero tampoco lo soltaba con la mirada. Afuera, el cielo empezaba a nublarse, como si también se preparara para algo. Don Eleuterio recordó entonces aquella infancia incompleta, las veces en que preguntó por su madre y la tía Eusebia. Sin emoción, solo respondía, Dios se la llevó. Solo esa frase y la orden de no volver a preguntar. Pero ahora tenía ante sí una presencia viva, y todo su mundo comenzaba a temblar. Esa noche, ya de regreso en su casa grande y silenciosa, intentó dormir. Se acostó, se levantó, caminó, prendió y apagó luces. Nada ayudaba. Se arrodilló en medio de su sala, como no lo hacía desde joven, y con el rostro cubierto en las manos, oró, Señor, si esto es lo que pienso, ayúdame a descubrir la verdad. Muéstrame lo que tengo que hacer, pero no me dejes solo. Y en el silencio sintió que Dios ya lo estaba escuchando. A la mañana siguiente, don Eleuterio no se vistió como millonario. Se puso una camisa de algodón, su gorro viejo de paja y partió en silencio. No fue al asilo. Fue al lugar donde su vida había sido quebrada sin que él lo supiera. La antigua casa de su tía Eusebia. Aquella casa, hecha de adobe y memorias deformadas, seguía igual que en sus recuerdos. Tenía el techo vencido, las ventanas tapadas con tablas y la entrada cubierta de maleza, pero por dentro aún olía a aguardiente barato, a cocina de leña y a secretos guardados bajo llave. Entró sin dudar. En su pecho ardía algo más fuerte que la duda. Era ese tipo de fuerza que solo se siente cuando uno ora con sinceridad y recibe respuesta. Subió al desván. Todo estaba cubierto de polvo y olvido. Había baúles, estantes, canastos, pero solo una caja llamó su atención. Era de madera, con herrajes viejos, y tenía el nombre de su madre escrito a lápiz, Carmen. Forzó el candado. Adentro, el pasado se desparramó como viento de tormenta. Fotos, cartas, documentos, pedazos de una historia que alguien había querido enterrar. La primera foto lo dejó sin aire. Un bebé leyó con letra apurada, mi Teo, mi niño del alma. Mamá. El corazón se le vino al suelo. Esa letra, esa ternura, no podía ser fingida. Y entonces encontró lo más oscuro, un acta de defunción con el nombre de su madre, fechada antes del accidente. No, murmuró con la voz hecha trizas. Aquella acta era falsa. Había sido firmada por un funcionario que ya estaba muerto al momento del registro. Todo había sido fabricado. Y junto a ese documento, una carta escrita a mano por Carmen, sin fecha, sin dirección, decía, si esta carta llega a alguien, que sepa que tengo miedo. Mi hermana Eusebia ha cambiado. Me observa con desconfianza. Dice que sabe manejar mejor las cosas, pero yo siento que algo anda mal. No sé en quién confiar, pero si algo me ocurre, por favor, que no olviden a mi hijo. Que Dios lo guarde, que Dios lo defienda.
Teo es lo único que tengo. Don Eleuterio cayó de rodillas. No lloró como empresario, ni como adulto, ni como patrón. Lloró como el niño que fue, el que creció creyendo que su madre había muerto en un accidente. Dios mío, susurró apretando la carta contra su pecho. ¿Cómo permitiste esto, Señor? ¿Dónde estabas? Pero en ese mismo instante, una certeza le vino al alma, como un susurro suave. Aquí estuve, y por eso estás aquí ahora. Se levantó con los ojos enrojecidos, pero el corazón firme. Ahora tenía pruebas y tenía fe. Era hora de luchar, no solo por justicia, sino por el honor de una madre que había sido olvidada. Por todos, menos por Dios. El sol aún no nacía cuando don Eleuterio emprendió camino hacia la antigua hacienda de su padre, el Retiro de las Palmas. Según contaban los viejos del pueblo, allí su familia había querido sembrar futuro, pero lo único que había florecido fue el olvido. Manejaba con el alma encendida, iba solo, pero no se sentía solo. Cada curva del camino era una oración silenciosa. Cada piedra que golpeaba la llanta era un clamor. Guíame, Señor. Si esta es la verdad, muéstramela sin sombra. La hacienda apareció a lo lejos, agrietada y callada, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Estaba rodeada de maleza, con ventanas rotas, paredes vencidas por la humedad y un portón colgando de una sola bisagra. Aún así, se mantenía en pie, como los secretos grandes. Don Eleuterio empujó la puerta de madera. Dentro, todo estaba cubierto por sábanas viejas y polvo. El aire era denso, mezclado con olores de tierra encerrada y años sin memoria. Avanzó por los corredores como quien entra en una tumba abierta. En la biblioteca, el único cuarto que parecía no haber sido tocado por los años, halló una trampilla casi oculta bajo una alfombra rota. La levantó con cuidado. Una escalera descendía hacia un sótano oscuro. «Dame valor, Señor», murmuró. Bajó con linterna en mano. El aire era más frío, casi sagrado, como si descendiera a un lugar donde la verdad llevaba mucho tiempo dormida. El sótano estaba repleto de cajas, documentos, muebles viejos, y allí, en medio de todo, lo vio. Un coche, o lo que quedaba de él. Era un automóvil azul, antiguo, oxidado, cubierto por lonas podridas. Don Eleuterio se acercó, su corazón latía como tambor. Ese era el vehículo del accidente, el mismo que, según le dijeron, había sido destruido en una barranca. Pero no, nunca fue enviado a ningún deshuesadero. Fue escondido, silenciado. Dentro del coche encontró una joya oxidada, un dije de plata con dos iniciales, C y J, Carmen y Joaquín, sus padres. Temblando, rebuscó entre las cajas del rincón. Allí encontró una carpeta sellada. Era un informe médico con fecha exacta, 3 días después del accidente. Paciente Carmen Ortega. Estado consciente, heridas múltiples, amnesia parcial. No presenta rasgos de demencia. Recomendación: tratamiento psicológico ambulatorio. Trasladada por su hermana, Eusebia Ortega, don Eleuterio se sentó en el suelo de tierra fría. Las lágrimas bajaban sin permiso. No estaba loca, susurró. No estaba muerta. Todo encajaba. Su madre sobrevivió. Perdió parte de la memoria. Y su tía, en vez de ayudarla, la ocultó, la silenció. Se quedó con todo. Miró al cielo raso y levantó la mano como un niño. Gracias, Dios, por no abandonarla, por no abandonarme a mí. Cerró los ojos. Sintió que una mano invisible lo sostenía. No era solo justicia lo que iba a buscar, era redención, era sanidad, no para humillar a nadie, sino para restaurar lo que el egoísmo había arrancado. Se puso de pie, limpió el polvo de sus rodillas y antes de salir, pronunció en voz baja: «Mamá,
Te voy a devolver tu nombre, te lo juro delante de Dios. Don Eleuterio no perdió tiempo. Al volver del sótano de la hacienda, fue directo al pueblo. No al hotel, no a su casa de descanso, no a ningún lugar lujoso. Fue al asilo y no pidió permiso. Solo entró caminando con el paso de quien sabe que ha encontrado la verdad. Doña Matilde lo miró desde la oficina, sorprendida de verlo por tercera vez en menos de una semana. Señor Eleuterio, lo siento, pero las visitas... No vengo a visitar, dijo él con voz serena pero firme. Vengo a buscar a mi madre. La voy a llevar conmigo. La directora se quedó sin palabras. ¿Madre? Dios me lo confirmó, respondió sin dudar. Ella es mi madre, y ya no va a morir sola en este lugar, no mientras yo respire. Minutos después, don Eleuterio empujaba la silla de ruedas de doña Carmen por el mismo pasillo donde la había visto por primera vez. Pero ahora algo había cambiado. Carmen lo miraba, no con claridad absoluta, pero con una ternura que ya no era casualidad. Teo, susurró otra vez, con voz rasposa. Él se agachó frente a ella, la tomó de las manos. Sí, mamá, soy yo, tu hijo. Ya no estás sola, te lo prometo delante del cielo. Voy a cuidarte como tú me cuidaste, aunque yo no lo supiera. Una lágrima corrió por la mejilla arrugada de Carmen. Eleuterio ya había preparado todo. Había contratado una clínica privada en la ciudad, con médicos especializados, terapias, cuidados. No escatimó en nada, pero más que eso, decidió quedarse con ella. No dejarla en manos de otros, sino acompañarla con su presencia, con su amor, con su fe. Los doctores fueron claros. Carmen tenía daño cognitivo. Años de abandono y trauma habían debilitado su mente, pero no estaba perdida. Había memoria en alguna parte, y sobre todo había algo más fuerte, el amor que empezaba a rodearla, y la presencia de Dios que nunca la había soltado. Los primeros días fueron duros. Carmen despertaba desorientada. No entendía dónde estaba. Lloraba, a veces. Otras solo miraba el techo sin hablar, pero don Eleuterio no se apartaba. Dormía en una camilla junto a su cama. Le hablaba despacio, le cantaba canciones de cuando era niño, le leía salmos, le decía una y otra vez: «Aquí estoy, mamá. Dios nos juntó otra vez». Una tarde, mientras le leía el Salmo 27, Carmen lo interrumpió con voz temblorosa. «El Señor es mi luz». Eleuterio se le quedó viendo sin creerlo. «Sí, mamá, y tu salvación, no hay por qué temer». Carmen cerró los ojos con paz. Fue la primera señal. Desde entonces los médicos empezaron a hablar de avance, de posibilidad de recuperación parcial, de milagros pequeños, pero reales, y don Eleuterio lo sabía. No era la ciencia, era la fidelidad de Dios. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba al lado de su cama y decía: «Gracias, Señor, tú no olvidas a los tuyos, tú nunca llegas tarde». Y esa promesa, dicha en secreto por tantos años, comenzaba por fin a cumplirse. Pasaron los meses, lentos como la sanación profunda, pero también hermosos como la primavera que vuelve después de un invierno largo. Carmen, aunque frágil, sonreía más. A veces hablaba en susurros, a veces decía nombres sueltos, pero cada vez que veía a don Eleuterio, su mirada se iluminaba con esa luz que no se puede fingir. Él ya no era el hombre de hoteles y cifras. Ahora era el hijo que lavaba los pies de su madre, que aprendía a orar de nuevo, que le daba de comer despacito, como si cada cucharada fuera una forma de redimir el tiempo perdido. Pero la justicia no podía quedar solo en lo emocional. La verdad tenía que salir a la luz. Con ayuda de un abogado honesto, reunió todas las pruebas: el informe médico oculto, la carta de su madre, el acta falsa, el testimonio de un capataz anciano que aún recordaba la llegada de Carmen a la hacienda y el hallazgo del coche escondido. Todo lo entregaron ante un juez con serenidad, sin sed de venganza.
solo con la certeza de que la luz no se esconde debajo de la mesa. Ramona, su tía, quien se había marchado a gastar el dinero y vivir la vida que según ella merecía, intentó defenderse. Alegó locura, ingratitud, prescripción legal. Pero ya no tenía el control. Las mentiras se le resquebrajaban como vidrio viejo. No hubo insultos, no hubo gritos, solo silencio y una sentencia que devolvió el nombre de Carmen a su lugar. El juez ordenó la restitución de su identidad, su dignidad y sus bienes. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante fue cuando, en un acto simbólico, don Eleuterio llevó a su madre de vuelta al pueblo. No para exhibirla, sino para honrarla. Ese día el cielo estaba despejado. Los gallos cantaban a lo lejos y los niños corrían descalzos. Los vecinos se quedaron en silencio. Algunos lloraban, otros agachaban la cabeza, avergonzados por haber creído lo que les dijeron por tanto tiempo. Don Eleuterio, de pie, sostuvo la mano de su madre con fuerza. Luego la alzó al cielo, como quien ofrece una oración viva. Gracias, Señor, porque tú haces justicia a los olvidados, porque tú eres el Dios de las madres solas y de los hijos que vuelven a casa. Carmen, con lágrimas en los ojos, lo miró y le dijo, clara como el agua, mi niño. Y esa palabra, sola, sencilla, bastó para cerrar todas las heridas. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Eleuterio escribió en su cuaderno: no se puede borrar a una madre, no se puede enterrar el amor que Dios sembró. Las mentiras duran un tiempo, pero la verdad siempre vuelve, y cuando vuelve lo hace con Dios de la mano.